Pues sobre todo el mensaje de paz de Emily Hobhouse. A veces he pensado que era como una hippie de 1901, porque claro, a ella le producía estupor que se ensalzara la guerra pues con conceptos como el honor, como la gloria, y que en cambio el amor en muchos casos, como el amor homosexual en la Inglaterra del siglo XIX, pues fuera delito. Y entonces me interesó mucho esa exaltación de la vida, del amor de una mujer que había comenzado a vivir pues a los 35 años, porque los 15 años anteriores, es decir, pues desde los 20, había estado encerrada en su casa cuidando a su padre enfermo. Y claro, que alguien se liberara así del corsé como prenda y en el sentido social también, y se pusiera el mundo por montera, se fuera a Estados Unidos y luego a África, pues me pareció que había detrás un gran carácter, ¿no? Pues yo siempre digo que el proceso de investigación tiene mucho de detectivesco, ¿no? Porque comienzas a tirar del hilo y haces grandes hallazgos. Por ejemplo, yo descubrí escribiendo esta novela que hubo una relación epistolar entre Gandhi y Tolstoy, y que muchas de las ideas del líder indio provenían del escritor ruso, como las de la no violencia, la resistencia pasiva, la fuerza de la verdad. Entonces me interesó mucho, pues por ejemplo, no me imaginaba que Tolstoy fuera una de las personas más famosas del mundo en 1901, que tuviera la puerta de su casa, que se llama Yasnaya Poliana, muchísimos periodistas, como los famosos de la prensa del corazón de ahora, y que Gandhi le pidiera precisamente ayuda para que le apoyara en su causa de entonces, de cuando vivía en el sur de África, que era defender la dignidad y los derechos de los 150.000 indios que vivían en el sur de África porque habían ido a trabajar allí. Y en una carta que escribió Gandhi desde la cárcel, leí que nombraba a la protagonista de La novia de la paz, y me interesó mucho, ¿no? Porque hablaba de ella como la constructora de puentes en el sentido simbólico. Y después lo de novia fue porque en Bloemfontein, en una de las tres capitales de la Sudáfrica actual, hay una estatua que es un homenaje a los niños y a las mujeres Boers, y en lo alto ondea su velo de novia, porque ella nunca se casó. Bueno, no se casó con ningún hombre en ese caso, pero sí que se casó con todas las causas que decidió que había que defender. Y bueno, viajaba con su traje de novia en la maleta, eso también me parecía algo entrañable, por si le pedían matrimonio, me imagino, y lo sacaba, ¿no? Así debajo del porche, y lo ondeaba y decía que era como un fantasma. Entonces, no sé, me pareció una personalidad pues muy curiosa, muy misteriosa, y sobre todo con una labor que yo creo que merece su reconocimiento. Claro, es que a ver, yo como lectora lo que no me gusta es cuando las novelas se convierten en ensayo, ¿no? Porque yo creo que si el lector quiere saber algo más, pues ya lo buscará por su cuenta, pero que lo que le tiene que interesar son las peripecias de los personajes, tiene que conmoverse, tiene que vivir con ellos. Y luego, pues la parte de mí, yo siempre digo que la literatura sirve, la escritura, para disfrazarte y desnudarte a la vez. O sea, por una parte, te estás escondiendo, ¿no?, detrás de un personaje, porque se suele asociar la autoficción con lo contemporáneo. Y entonces parece que si yo hablo de 1901, yo no estoy ahí. Pero claro, hay cosas pues que yo no me atrevo a hacer o a decir en la vida, y las hacen mis personajes, ¿no? Y luego, o sea, por una parte te disfrazas de esa forma, pero por otra parte te desnudas, porque hay mucho, ¿no?, de mí, pues en los sentimientos de los personajes, en su forma de estar en el mundo. Pues no sé, hay un momento que las protagonistas dicen que tras una traición no hay mejor venganza que la felicidad.
Entonces yo me identifico mucho con eso, ¿no? Con otra frase que también es como un leitmotiv, que dice que lo que las cicatrices muestran es que el dolor ha terminado. Entonces, son cosas que yo pues he pensado muchas veces, las pongo en boca de los personajes y no sé, me gusta compartirlas, pero a través de, pues eso, de personas más atractivas que yo. Sí. Claro, es que en el caso de Emily, los gerifaltes del Imperio Británico le insultaban llamándola solterona histérica. Claro, eso aludía a su condición femenina, como si ser mujer fuera un demérito en sí mismo, luego a su estado civil y después a la enfermedad mental. O sea, insultar a alguien por una enfermedad mental es tremendo. Y claro, y luego también, hablando de este tema de las mujeres, la llamaban ramaseca porque no tenía hijos. Entonces, como que por el hecho de no tener hijos fuera menos mujer, ¿no? Como si la feminidad fuera cuestión de grados. Entonces, les desconcertaba que ella sola se enfrentara a todo el imperio, que les de alguna forma revelara que todo ese relato que estaban haciendo de su campaña de África, ella escribía en el Manchester Guardian una columna y que ella contara que realmente no era así, o sea, que les desmontara el relato oficial, ¿no? Y claro, pues me parecía que es muy valiente y yo de mis personajes femeninos siempre aprendo mucho porque son pues eso, mucho más valientes que yo y las tengo como, como referentes, ¿no? Pues mira, sobre todo fue porque todos los personajes que aparecen en La novia de la paz están como en un estado de metamorfosis, ¿no? De hecho, el escultor escocés que aparece, a Saina la llama Saina crisálida, porque es como que va a eclosionar, pero no acaba de atravesar ese túnel del que tiene que salir porque, pues eso, ha sufrido una traición por parte de su marido y como todas las traiciones tiene este componente de sorpresa, ¿no? De lo que no te esperas. Entonces, precisamente, en Gandhi es en el que más se cumple todo eso de que se convierte en alguien que no tiene nada que ver, porque el Gandhi que todos tenemos en la mente, que hemos visto en algún póster, pues no se parecía nada al que vivía en el sur de África a finales del siglo XIX y principios del XX, porque era un abogado especializado en la firma de contratos mercantiles, se hacía confeccionar los trajes en las mejores sastrerías de Londres, hablaba inglés con una dicción perfecta y bueno, pues la noche de la entrega de Lazorín dijo Juan Eslava Galán que era un pijo inglés, que nada que ver. Entonces me interesaba ver a esos personajes en transición que de alguna forma es como que mutaron a seres que no tenían nada que ver con quienes eran antes, ¿no? Y yo creo que eso también le da atractivo porque es inevitable identificarnos. Yo creo que en esta vida ya nos hemos reencarnado varias veces, ¿no? Y ahora se llama o se dice reinventar, pero bueno, es también supervivencia, ¿no? Pues sí, eso pretendo, ¿no? Que induzca a la reflexión porque es una novela pues anticolonialista o antiimperialista, por decirlo de alguna forma, pero sobre todo que lo que aborda es la ideología que hay detrás, que en este caso es el supremacismo, es decir, que una raza se crea superior a otra y que por ese motivo se sienta legitimada a apropiarse de las riquezas, ¿no? Y de los territorios y por supuesto de las personas, pues fue, es y será siempre un atropello. Pues que sobre todo que reflexionemos, ¿no? Que parece que la especie humana tengamos en nuestra esencia la autodestrucción y bueno, y aunque resulte o pueda parecer ingenuo este mensaje pacifista, yo creo que es necesario
porque estamos ya asomándonos al abismo y que bueno, que ojalá que la nuestra pues ya sea la generación que asiste con estupor, porque no puede ser nunca de otra forma, a la última guerra.